Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta que es la clase número 4, la cuarta clase de nuestro curso. Y hoy vamos a abordar varios temas, entre ellos vamos a hablar un poco de la legislación ambiental provincial, también vamos a hacer referencia a la relación de esta legislación ambiental provincial con la Ley General del Ambiente, la Ley 25675, y a su vez vamos a hablar de jurisprudencia, esto es, casos de importante trascendencia por su relación con el ambiente. Primeramente, entonces, vamos a comenzar hablando de la legislación ambiental provincial. La legislación ambiental provincial es dispersa y esto se debe a que el ambiente en realidad es abarcativo de diversas temáticas. Entre estas temáticas podemos mencionar el derecho agrario, el derecho minero, el derecho a los recursos naturales, entre otros. Sin embargo, no existe un código ambiental nacional. Sí, es importante destacar que el artículo 75, inciso 12 de nuestra Constitución Nacional, no contempla dentro de las atribuciones del Congreso Nacional la autorización para el dictado de un código ambiental, aunque sí lo contempla vinculado a otras temáticas, como ser el Código Civil, hoy actualmente Código Civil y Comercial, pero se menciona el Código Civil, el Código Comercial, el Código del Trabajo y de la Seguridad Social y también el Código Minero. El más vinculado a la temática ambiental, aunque solamente inclina hacia una de las aristas del derecho ambiental, es el Código Minero, ¿sí? Paralelamente, en el actual Código Civil y Comercial encontramos varios artículos vinculados al ambiente con una estrecha relación que rige para todas las provincias sin ninguna distinción, de la misma manera que también encontramos normas vinculadas al ambiente, por ejemplo, en el Código Penal. Sin embargo, reiteramos, no existe un código a la fecha ambiental a nivel nacional. Las provincias se han reservado atribuciones, esto es, conforme al artículo 121 de la Constitución Nacional Argentina, donde se reservan todo ese poder no delegado al gobierno federal y aquel que expresamente se hayan reservado a través de pactos especiales. Por otro lado, y en lo que a cuestión constitucional se refiere, también es importante mencionar el artículo 124 de la Constitución, que indica que le corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Si bien existen competencias federales, y esto es en virtud de la Organización Federal Nacional, también a raíz de estas relaciones existen unas coordinaciones, relaciones también, valga la redundancia, entre lo que podemos mencionar como relación nación-provincias, relación nación-ciudad autónoma de Buenos Aires, relación provincia-provincia, relación provincia, ciudad autónoma y relación provincia-municipio. Estas relaciones implican una coordinación también en cuanto a sus normas, de manera que no sean contradictorias y que se pueda armonizar de ese modo el plexo normativo vigente. La Ley 25675, de la que vamos a hablar muy seguidamente y de la que seguramente ya han escuchado en las clases anteriores, forma parte de la normativa nacional en materia ambiental. A su vez también podemos mencionar la Ley 2797, que es del año 1891. Si escucharon bien, es del año 1891, tiene más de 130 años de vigencia, todavía está vigente. Es una ley muy cortita y fue dictada en ocasión donde
existían una problemática muy importante de salubridad y salud pública. La vamos a leer. Es muy breve el pedacito que vamos a compartir acá con ustedes. Dispone esta ley que las aguas cloacales de las poblaciones y los residuos nocivos de los establecimientos industriales no podrán ser arrojados a los ríos de la República si no han sido sometidos previamente a un procedimiento eficaz de purificación. Es importante también decir, en cuanto a lo que a legislación ambiental provincial respecta, que previo a la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994, muchas provincias ya contaban dentro de sus constituciones provinciales con normas tuitivas del ambiente, ¿sí? Incluso muchas de ellas también ya tenían, por supuesto, desarrolladas sus leyes provinciales en materia ambiental, ya sea leyes generales ambientales o leyes directamente vinculadas a una problemática o a un recurso en específico, ¿sí? Cuando decimos problemática o recurso en específico, estamos haciendo referencia a, por ejemplo, leyes sobre residuos peligrosos o leyes sobre pesca, por ejemplo. Estas son algunas de las cuestiones que ya venían trabajando las provincias, muchas incluso están vigentes todavía, y la incorporación del artículo 41, tan importante en materia ambiental en la Constitución Nacional, es parte de plasmar en la norma de máxima jerarquía a nivel nacional esta preocupación que ya estaba existente en la mente, en el día a día de los habitantes de nuestro país. De hecho, la incorporación en el debate constitucional de hablar sobre esta cuestión, de hablar sobre incorporar este articulado y la posterior efectiva incorporación de este artículo 41 en la norma es una suerte de constancia de que esta temática, como decíamos hace un ratito, no era ajena a los habitantes de nuestro país. Cuando hacíamos referencia a las leyes por temática en las provincias, esto también lo podemos vincular a la especificidad que se torna necesaria. ¿Por qué? Porque si bien es importante, es muy importante una ley base, una ley nacional que fije un parámetro, un estándar, como en este caso lo hace la ley 25675, también es importante la existencia de leyes específicas dictadas por las provincias. Y esto de las leyes específicas se vincula a que la gran extensión de nuestro territorio tiene diversas características y esas diversas características tienen que ser atendidas necesariamente de manera particular, ¿sí? Porque no todas las condiciones son iguales a lo largo y a lo ancho de nuestro país, aunque volvemos a repetir, es de suma importancia la existencia de una ley base. La Ley General del Ambiente suele ser llamada como, igual más adelante lo vamos a ver, pero suele ser llamada como un piso, como una base tuitiva sobre la cual después se pueda legislar con una mayor protección infinitamente, pero nunca una protección menor de la que establece la ley nacional. A ver si ahora puedo hacerlo, voy a intentar compartir con ustedes una presentación de diapositivas de PowerPoint para poder clarificar algunos conceptos, primeramente en lo que es la referencia de la vinculación de las leyes provinciales con la Ley General Ambiental. Vamos a intentar, a ver si nos deja compartir el contenido. Este archivo de todas maneras lo vamos a ofrecer para que ustedes lo tengan disponible en la plataforma de Cursada, para aquellos que lo quieran ver y que les pueda ser de utilidad.
Bien, primeramente acá, como mencionábamos, vamos a hablar de la legislación ambiental provincial y esta relación con la Ley General del Ambiente, haciendo especial hincapié en la Ley 25675, la Ley General del Ambiente del año 2002, que es una ley nacional, ¿sí? Esta ley nacional establece parámetros mínimos de esos que hablábamos hace un ratito y es, junto a otras, una de las llamadas leyes de presupuestos mínimos en materia ambiental. Esto de leyes de presupuestos mínimos, ¿qué significa? Bueno, esto en realidad ya lo hemos visto en clases anteriores, implica fijar una suerte de estándar, ¿sí? Un nivel de base de protección intuitiva que sea común a toda la Argentina, ¿sí? Es decir, impartir una uniformidad en lo atinente a la tutela ambiental. Bien, dicho esto, podemos decir que entonces la legislación ambiental, por supuesto, tiene una estrecha relación con esta ley, con la Ley General del Ambiente, ¿sí? Por ejemplo, las provincias pueden dictar sus propias normas ambientales, incluso pueden legislar de una manera mucho más protectoria que esta ley nacional, ¿sí? Nada se los impide. Lo que obviamente no van a poder hacer es legislar por debajo de ellas y tampoco van a poder contrariar lo que se establece. Como hablábamos hace un ratito, se puede decir en un modo gráfico que esta ley es la que fija un piso sobre el cual se legisla y respecto del que no hay un techo, ¿sí? El techo es entendido como normas más protectorias, ¿sí? Este techo no tiene ningún tipo de límite para las legislaturas provinciales. Ellas van a poder extenderlo, expandirlo, todo lo que se pueda en función de proteger al ambiente, ¿sí? Siempre y cuando obviamente sean cuestiones no contrarias a la Constitución, cuestiones no ilegítimas, no contrarias a los tratados y que sean cuestiones o aspectos que no hayan sido delegados al gobierno federal. A ver si nos deja pasar a la otra diapositiva. Vamos a hablar de lo que es el llamado principio de congruencia. Este principio de congruencia está establecido en el artículo 4 de la ley 25675. Acá lo podemos leer. El artículo 4 de la ley 25675 establece que la interpretación y aplicación de esta ley y de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política ambiental estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes principios. Y aquí es cuando lo menciona expresamente al principio de congruencia y refiere que la legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la presente ley. En caso de que así no lo fuere, este prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga. Hablamos también hace un ratito del artículo 41 de la Constitución Nacional. Este artículo 41 lo que hace es indicar, entre otras cosas, que corresponde a la nación dictar las normas de presupuestos mínimos. Entre estas normas de presupuestos mínimos se ha dictado la ley 25675, la Ley General del Ambiente, y que le corresponde a las provincias dictar las necesarias para poder complementarlas. El artículo 41 lo vemos en esta diapositiva para su lectura. Artículo 41 de la Constitución Nacional corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias
las necesarias para complementarlas sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Dicho esto, entonces vamos a pasar a mencionar algunos casos de jurisprudencia ambiental, ¿sí? Casos que son o fueron considerados de una importante trascendencia por la relación con el ambiente. Tenemos primeramente dentro de lo que es la jurisprudencia un concepto, ¿sí? Que es importante explicar antes de adentrarnos en esta temática. ¿Qué podemos decir en cuanto a concepto de jurisprudencia? Podemos explicarlo como una de las fuentes principales de las que se nutre el derecho. La podemos definir también como un conjunto de decisiones que toman los diversos organismos judiciales, ¿sí? Juzgados, tribunales. Pasándolo por otra visión, también podemos decir que está constituida la jurisprudencia por sentencias, es decir, por decisiones que toman los jueces en función de las atribuciones que ellos tienen. También tenemos que hablar de un concepto más, y es el concepto de sentencias, ¿sí? Cuando hablamos de jurisprudencia, hablamos también del concepto de sentencias, que son uno de los modos de dar finalización a un proceso judicial. Todas las sentencias, y esto es importante decirlo, tienen que estar fundamentadas, ¿sí? Fundamentadas ya sea en derecho o fundamentadas en la norma legal. Ese fundamento del que hablábamos hace un ratito también, como dice la placa, tiene que condecirse con los hechos, ¿sí? Con los hechos que se hayan planteado en la demanda. En lo que es materia ambiental, hoy hay en todo el territorio nacional, en todas las provincias, numerosas demandas, a veces no son las que más resuenan tal vez, pero las hay, cada vez en mayor medida, demandas judiciales por cuestiones ambientales. Esto también tiene un correlato con la mayor concientización de los derechos respecto al ambiente. Algunas provincias incluso cuentan con juzgados especializados en la materia, ¿sí? Nótese entonces la relevancia que esta cuestión tiene, que se ha llegado a crear un organismo especializado para juzgar estas cuestiones. Un ejemplo de esto es el caso de la provincia de Neuquén, ¿sí? También, por ejemplo, podemos mencionar a la provincia de San Juan. Ellas cuentan con juzgados en lo civil, comercial y de minería. Por supuesto, no son las únicas provincias que los tienen, pero es a modo de ejemplo para que sepamos que esto ya existe, ¿sí? Que esta especificidad ha llegado a tal punto que incluso alcanzó a los organismos jurisdiccionales. Bien. Hablado ya el tema de los juzgados especializados, tenemos que decir también que hay muchos casos en los que interviene la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí? Como máximo órgano, ya sea por la naturaleza de sus hechos o por las personas implicadas en la situación, llegan a conocimiento de la Corte Suprema de la Nación. La Corte Suprema, para los que quizás no están empapados en el ámbito del derecho y están realizando este curso, es el máximo órgano judicial que tenemos en nuestro país y el máximo órgano judicial a nivel nacional. Y estas demandas, bueno, llegan ya sea por lo que se llama una intervención derivada, como las apelaciones, por ejemplo,
o demandas en las que interviene la Corte en función de su competencia originaria. Muchas veces también una de las cosas que pasa en materia ambiental es que como los recursos son compartidos interjurisdiccionalmente por varias provincias, así avanza la placa. Acá tenemos competencia originaria, cuestión interjurisdiccional. Bueno, como mencionábamos, hay recursos que atraviesan distintas provincias y en estos casos tiene que tomar intervención la Corte Suprema, y es el caso, por ejemplo, de las ya conocidas demandas por contaminación de ríos, ¿sí? Que es el claro ejemplo, quizás el más tangible, por decirlo de alguna manera, para que se pueda explicar, ¿sí? Los ríos que atraviesan provincias distintas, distintas jurisdicciones. Lo que es cuestiones ya más pormenorizadas de competencia o de jurisdicción, o cuándo corresponde o no la intervención de un organismo o la intervención de otro, en realidad tiene un carácter más bien técnico-legal que excede bastante el tiempo breve que tenemos para esta charla, pero bueno, por ahora lo que es importante es que se comprenda que las demandas pueden ingresar ya sea en fueros ordinarios o en fueros extraordinarios, según corresponda, y que existen en las provincias fueros que están especializados en materia ambiental, que hay provincias que no los poseen especializados y que hay otras que están en tratativas de incorporarlo. De hecho, hay muchas jornadas de actualización y demás vinculadas a estas tratativas de incorporación. Bueno, siendo que ya definimos lo que es jurisprudencia, que sabemos de qué se trata el concepto, vamos a pasar ahora a mencionar algunos ejemplos, ¿sí? Algunos casos que tuvieron lugar en Argentina, acá en nuestro país, y los vamos a nombrar por orden alfabético, ¿sí? Lamentablemente, ninguna provincia está exenta de padecer afectaciones negativas al ambiente, pero bueno, lo que se intenta con la legislación, ya sea nacional o provincial, es reducir, ¿sí? Mitigar, prevenir y también, por supuesto, sancionar las agresiones al ambiente. Después ya lo que es la efectiva aplicación de la norma o la pertinencia en cuanto al tiempo o al contenido ya sería una charla distinta, es harina de otro costal, como le dicen, y nos excederíamos un poco de este curso. Primeramente, en lo que es jurisprudencia, como mencionábamos, vamos a hablar en un orden alfabético. El primero de ellos, del que vamos a hablar, es el caso Mendoza, Beatriz Silvia y otros contra Estado Nacional y otros sobre daños y perjuicios. Este ha sido conocido en forma más breve como el caso Mendoza o el fallo Mendoza. Fue uno de los más renombrados casos, incluso lo que es la situación del estado ambiental trasvasó no solamente lo judicial, sino que llegó a diversos ámbitos. Se vincula este caso con la condición ambiental agravada negativa que posee el río Matanza-Riachuelo. Como decíamos, este caso traspasó la esfera judicial, llegó no solamente a los medios de comunicación que se hicieron eco de esta causa, sino también llegó a las escuelas como parte de lo que fue la educación ambiental formal, y también llegó, y esto es muy importante, a la propia estructura del Estado. ¿Por qué? Porque a raíz de esto el Estado creó por ley en el año 2006, por una ley que fue la 26.168, la llamada ACUMAR, que es la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, y fue creada, entre otras cosas, a los efectos del saneamiento. La cuenca al día de hoy, en el año 2001, todavía no se logró componer de una forma favorable, no logró revertir su estado. Sin embargo, lo importante de este fallo es que
A raíz de él se fueron desarrollando muchas acciones que estaban tendientes a intentar llegar a un futuro saneamiento, ¿sí? Pero un saneamiento que deje de ser una utopía, ¿sí? Inicialmente en el año 2004, más precisamente en el mes de julio, un grupo de vecinos de lo que es la cuenca Matanza-Riachuelo y también profesionales del Hospital Internacional de Agudos Pedro Fiorito de Avellaneda, lo que hicieron fue interponer una demanda. ¿Sí? Esta demanda fue contra el Estado Nacional, contra la provincia de Buenos Aires, contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también contra 44 provincias, 44 empresas en condición de damnificados por la contaminación ambiental. ¿Qué es lo que reclamaban? Bueno, principalmente se reclamaba la recomposición del ambiente y se reclamaba también el resarcimiento por daños y perjuicios. Un poquito más avanzados y ya en el año 2006, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que hace es declararse competente para entender de manera originaria en solamente los aspectos vinculados a lo que es la prevención, la recomposición y el resarcimiento de ese daño ambiental colectivo, ¿sí? Y la Corte también, por supuesto, emite un pronunciamiento. Esta cuestión de entendimiento originario es parte de lo que hablábamos hace un ratito, ¿sí? De las intervenciones que puede tomar la Corte Suprema de Justicia en cuanto a aquello que está autorizado por la Constitución Nacional. Entre otras cosas, lo que hace la Corte es ordenar a los gobiernos demandados a que se presente un plan de saneamiento. Esto es muy importante, ¿sí? También ordena a las empresas que presenten información pública. Esta información pública tenía que ser relativa a sus procesos productivos, ¿sí? Y también estableció unas reglas procesales y dio inicio a un sistema de audiencias públicas, ¿sí? Para incentivar, fomentar y dar mayor participación ciudadana. Este proceso, bueno, fue bastante extenso en el tiempo, ¿sí? Fue muy complejo también, atravesó distintas etapas, distintos planteos, ya sea por la parte actora, es decir, por aquellos que iniciaron la demanda, como también por aquellos que habían sido demandados, incluso intervino el Defensor del Pueblo, e intervinieron diversas ONG, ¿sí? Organismos no gubernamentales. Más avanzados ya en los años, para julio de 2008, la Corte lo que hace es dictar el fallo. En este fallo se determinó la responsabilidad del Estado, ¿sí? Cuando mencionamos al Estado, en este caso hacemos referencia al Estado nacional, al Estado provincial y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las consideró o las determinó responsables en lo que es la prevención y la recomposición del daño ambiental que existía en la cuenca Matanza-Riachuelo y también estableció un programa de políticas públicas de cumplimiento obligatorio. Vamos a seguir ahora con la siguiente placa, donde vamos a hablar de la provincia de Catamarca. El caso que analizaremos es Martínez Sergio Raúl contra Agua Rica y la propietaria Yamana Gold. Es una acción de amparo. En este caso, habitantes de Andalgalá lo que hicieron fue demandar a esta empresa minera Agua Rica y también a la provincia de Catamarca y al municipio. ¿Qué es lo que se solicitaba? En realidad lo que se solicitaba era la suspensión de los trabajos que estaban encaminados a explotar las minas de Agua Rica y también el cese de ese emprendimiento. ¿Por qué?
porque se entendía que no solamente afectaba el derecho constitucional a un ambiente sano, si este derecho establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, sino que también afectaba otros derechos como ser el derecho a la salud, el derecho a la vida y también el derecho a la propiedad. Lo que se planteó es que Catamarca en realidad había aprobado condicionalmente ese emprendimiento a través de una resolución de la Secretaría de Minería Provincial, ¿sí? Se solicitó la declaración de nulidad de la resolución mediante la que se había emitido la declaración de impacto ambiental en una forma condicionada. Se planteó también que eso era ilegal, sostenían bueno, que la ley no sostenía, no admitía que se apruebe un emprendimiento condicionado, ¿sí? Indicaban que no tenía que aprobarse porque no cumplía con parámetros y con requisitos de protección ambiental. Además, bueno, obviamente, como todo emprendimiento minero, llevarlo adelante implicaba una utilización de un importante caudal de agua, ¿sí? Y además esto iba a generar desechos contaminantes en toda la zona, no solamente donde estaba el yacimiento, sino de manera generalizada. Obviamente, como esto es una demanda judicial, todo eso estaba acreditado, había elementos y había informes que, más allá del resultado de la sentencia, lo referían de ese modo, ¿sí? Bien, acá vamos a comentar respecto al recurso agua que, como todos sabemos, no es necesario este recurso solamente para los habitantes del lugar y para la supervivencia, sino que también este recurso que se veía afectado con esta actividad era utilizado para otras cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, la cuestión agrícola que se llevaba a cabo, de hecho, en el lugar afectado. Este caso, el de Martínez Sergio, derivó en la intervención procesal de lo que es el máximo tribunal provincial, ¿sí? Y posteriormente llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hubo también en este caso un previo dictado de un dictamen de la Procuración. La Corte acá hizo lugar al planteo que realizaron los habitantes de Andalgalá y del análisis de ese decisorio judicial, lo que se destaca para la Corte en lo que es la resolución es que, vamos a leerlo acá, donde se expresa que del análisis de ese decisorio se destaca que para la Corte la resolución que aprueba condicionalmente el estudio puede producir al ambiente un daño grave, incluso imposible de reparar. A su vez también lo que hacen es referir al informe de impacto ambiental. También refiere la Corte en este fallo, y esto es importante, que en cuestiones de medio ambiente, cuando se persigue lo que es la tutela del bien colectivo, tiene una prioridad la prevención del daño futuro, ¿sí? Y que en ese sentido lo atinente a la relación de ello con los impactos ambientales o con la realización, mejor dicho, de un estudio de impacto ambiental previo al inicio de las actividades no significa una decisión prohibitiva completamente del emprendimiento, sino que es una instancia de análisis sobre bases que son científicas y que además tienen participación ciudadana. Y este concepto de participación ciudadana es cada vez más importante, ¿sí? En este caso, finalmente, lo que se hace es lugar a la queja, ¿sí? Se declara formalmente en lo procesal el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Vamos a hablar ahora de la provincia de Chaco. El caso es provincia de Chaco contra Knis Eduardo. Es también acerca de una acción de amparo. Acá la provincia de Chaco lo que hizo es
promover una acción de amparo contra la sucesión de un ciudadano, de un particular, con el objetivo de alcanzar la defensa del medio ambiente, la defensa de intereses difusos y colectivos, con la finalidad también de ingresar y poder egresar, por supuesto, de una parcela de tierra que es denominada la fidelidad. Este ingreso era por la cuestión también de intervención de la Dirección de Bosques, ¿sí? Para poder autorizar actividades de control y actividad de revisión y de mantenimiento de las condiciones ecológicas y de preservación de los recursos naturales y de su relevamiento. Bien, seguidamente tenemos el caso ejemplo de Córdoba, el caso Gabriel y Jorge. Es un caso que hace referencia a la ley 24051, ¿sí? De residuos peligrosos. En este caso, en la provincia de Córdoba, este proceso fue iniciado por residentes del barrio Ituzaingó Anexo, ¿sí? Lo iniciaron junto a organismos no gubernamentales y denunciaban no solo fumigaciones ilegales, sino también que a consecuencia de esas fumigaciones, los habitantes del lugar empezaban a tener o agravar, ¿sí? Complicaciones en la salud. Entre estas complicaciones, lo que se notaba mucho es, por diversos informes médicos que acompañaron a la demanda, el incremento de personas que comenzaron a padecer la enfermedad de cáncer y también muchas malformaciones que en varios casos habían provocado la muerte. Se planteó que los aviones que rociaban los sembrados de soja con diversos químicos utilizaban glifosato y DDT. Lo que se hizo en este fallo fue condenar tanto al productor como al piloto del avión fumigador. Se fijó una pena porque fueron considerados autor y coautor de un delito de contaminación ambiental. En este caso, en el caso Gabriel y de la provincia de Córdoba, fue muy importante la ley que mencionábamos hace un ratito, la ley 24051. Es sumamente importante, ¿sí? Porque en realidad está vinculado obviamente a la cuestión de los agrotóxicos, pero no solamente está en juego la contaminación, sino que implicaba un hecho socioambiental que también afectaba el derecho a la salud, ¿sí? El derecho a la salud como uno de los máximos derechos de los que gozamos todos los individuos y que está protegido no solo en nuestra Constitución Nacional, sino también en los diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional. Pasamos ahora a esta placa que menciona el caso de la provincia de Entre Ríos. Es un caso por lesiones, ¿sí? Y también por contaminación ambiental. En este caso se condenó a los demandados, condena penal por delito de lesiones culposas en concurso ideal con contaminación ambiental, y además se sumó la inhabilitación al piloto aeroaplicador. Esto porque se les atribuyó que habían contratado servicios de una empresa fumigadora, una empresa de fumigación aérea, que bueno, trabajó sobre un campo de cultivos, eran cultivos de arroz y de maíz, y aplicaron diversos químicos. Se entendió que esto lo hicieron omitiendo recaudos para que la tarea se ajustara a la ley, ¿sí? Para que no alcanzara a dañar o a perjudicar a terceros, ya sea a la salud o al medio ambiente. El tema de la proximidad de la escuela, bueno, también se tuvo en cuenta que no se limitó el uso de agroquímicos, teniendo en cuenta que existía una escuela a menos de 50 metros del sembrado del que se trataba, y no comunicar tampoco con una debida antelación la realización de esa pulverización que iban a hacer, ¿sí? A los pobladores, al municipio,
no contar tampoco con técnicos especializados, sino contar con especificaciones más técnicas vinculadas a lo que es velocidad del viento, ¿sí? O a lo que es evitar la deriva del producto que se aplicaba. Y esto también muy importante, hacían referencia a que no estaba habilitada la empresa para fumigar porque se encontraba vencida la habilitación. Se planteó que en este caso que, bueno, que la actividad se llevó adelante igual, incluso con docentes y con alumnos en el colegio, en la escuela, que estos alumnos fueron alcanzados por los químicos que se utilizaron y fueron alcanzados durante su jornada escolar, es decir, estando en clase. En el expediente de lo que se menciona son padecimientos de una docente, también menores de edad, niños muy pequeños de entre 5, 12, 10 años, que planteaban cefalea, ¿sí? Dolor epigástrico, vómitos, sequedad en la boca, dolor de oídos, bueno, todas cuestiones o padecimientos vinculados a estas aplicaciones. Este es uno de los fallos donde también vemos que el perjuicio que se causa a la salud también tiene un correlato con el perjuicio al ambiente, ¿sí? En este fallo finalmente se rechazó el recurso de casación y se confirmó la sentencia condenatoria. Otro de los casos del que vamos a hablar es el caso de La Pampa, de Petroquímica Comodoro Rivadavia contra la provincia de La Pampa, en el marco de una demanda contencioso-administrativa. En este caso, una empresa petroquímica lo que hizo fue demandar a la provincia de La Pampa y solicitó la nulidad de una disposición minera que le impuso una multa. Lo que habían firmado las partes, esto no lo habíamos mencionado, que importante para entenderlo es que las partes habían firmado un contrato y este contrato era para tareas de exploración, explotación y desarrollo de hidrocarburos. ¿Qué hizo la empresa petroquímica? La empresa petroquímica refirió que lo que había pasado en realidad era un exceso de punición, ¿sí? Planteó que en realidad esa sanción no tenía una relación de proporcionalidad y lo que hizo frente a esto la provincia es manifestar que, bueno, que en verdad se reunían todos los elementos del acto administrativo y en cuanto a la multa, se planteó que era acorde a los antecedentes, tanto de hecho como de derecho, indicando que en su visión no existía ningún exceso de punición. Los juzgadores en este caso analizaron también conceptos ambientales. Es muy interesante leer esta resolución porque citan a varios autores en lo que es lo atinente al concepto de daño al ambiente, de daño ecológico. También se hace una referencia a la potestad sancionatoria estatal, desarrolla el concepto de responsabilidad. Sí, es muy interesante leerlo. Y también hace mucha referencia a lo que es la naturaleza preventiva de la regulación ambiental. Bien. Dentro de este fallo, dentro de este caso, lo que se hizo fue referir también los recaudos que tenía que tomar esta empresa petroquímica, para minimizar o evitar el deterioro, y esto se vincula con el ítem que veíamos hace un ratito de la naturaleza preventiva, ¿sí? La naturaleza preventiva en la cuestión del ambiente. Otro de los casos que podemos tomar a modo de ejemplo es el caso de la provincia de Santa Fe. Estamos un poco escasos con el tiempo como para desarrollarlo por completo, pero es un caso muy interesante. El caso Matanza Nélida contra Municipalidad de Puerto de General San Martín. La demanda en realidad es de una ciudadana, en resumidas cuentas, ¿no? Es una demanda de una ciudadana contra la municipalidad del puerto de General San Martín y a la vez
contra una empresa que se dedicaba a actividades vinculadas a granos, ¿sí? Se habla mucho de la cuestión de contaminación, de la liberación de polvillo, y es un fallo sumamente interesante porque aborda varias temáticas, principalmente lo que es derecho a la propiedad, derecho a la salud, además de la cuestión ambiental y debido proceso. ¿Sí? Acá notamos que muchas de las cuestiones ambientales se conglomera también la cuestión del daño a la salud y muchas veces también está en juego el derecho a la propiedad. En este fallo puntualmente, más allá de trabajarse estas temáticas que hablamos, se hace mucha referencia a lo que es el concepto de daño ambiental y también hay un voto muy interesante respecto a lo que se entiende como el paradigma ambiental, a las responsabilidades también por acción o por omisión. ¿Sí? Es un fallo sumamente interesante. Vamos a pasar ahora a mencionar algunos otros ejemplos, ¿sí? De casos de otras jurisdicciones que tampoco podemos desarrollar en mayor medida por una cuestión temporal más que nada. Y esto es el caso de, por ejemplo, la provincia de Chubut, ¿sí? Una acción de amparo, el caso de la provincia de Corrientes, Tabeni Enrique contra Aguas de Corrientes, Sociedad Anónima, una demanda por daños y perjuicios. Caso de la provincia de Formosa, ¿sí? De la comunidad Toba, también en el marco de una medida cautelar. Jujuy, amparo ambiental, Álvarez Luis, Alberto y otros contra Estado provincial. El caso de La Rioja, Flores Núñez, Roberto contra la provincia de San Juan, es una demanda por daño ambiental. Acá si bien observamos que la demanda dice contra provincia de San Juan, lo cierto es que esta demanda fue iniciada por un ciudadano de una de las localidades de la provincia de La Rioja, por la localidad de Santa Clara más precisamente. En el caso de la provincia de Mendoza tenemos el fallo del Estado Nacional, en este caso el Estado Mayor General del Ejército contra la provincia de Mendoza, una acción declarativa de inconstitucionalidad. La provincia de Misiones, una demanda iniciada por la Administración de Parques Nacionales contra la provincia, también una acción declarativa de inconstitucionalidad. Proseguimos con otros ejemplos, la provincia de Neuquén, Bueno, Fabiola, Armanda y otro contra la Municipalidad de Centenario por amparo ambiental, provincia de Río Negro, Municipalidad de General Roca, también una demanda por amparo colectivo. Vemos mucha cantidad de demandas que están vinculadas a la cuestión del amparo, ¿sí? En la provincia de Salta, Dino Salas y otros contra la provincia de Salta y el Estado Nacional. Acá vemos nuevamente el tema del amparo. La provincia de San Juan, este fue un fallo bastante comentado en su oportunidad, es el caso de Barrick Exploraciones Argentinas, Sociedad Anónima, de acción declarativa de inconstitucionalidad. La provincia de San Luis, Sánchez Víctor Orlando, también una demanda de inconstitucionalidad. Caso de la provincia de Santa Cruz, López María Teresa contra la provincia de Santa Cruz y otros por amparo ambiental. Santiago del Estero, la provincia de Santiago del Estero contra una compañía azucarera, también demandas por daño ambiental. Caso de, por amparo ambiental, el caso de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, el caso de Ricardo Biancotto, recurso extraordinario, y también el caso de la provincia de Tucumán, acá vemos del mismo modo de nuevo el tema del amparo. Bien. Lo que no tenemos que olvidar cuando hacemos referencia a estas cuestiones de jurisprudencia y de cuestiones locales es la soberanía, cuyo reclamo sostenido e inclaudicable posee la nación argentina sobre
el territorio y, por supuesto, los recursos naturales existentes en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, un reclamo que aún sigue vigente, fundadamente vigente, y que ya ha sido planteado a la comunidad internacional del modo que corresponde para la solución pacífica de esta controversia. Culminando entonces ya esta clase en el entendimiento de que, parafraseando un poco a Antonio Brailovsky, la historia no es solamente investigación, sino que también forma parte de una herramienta de acción, esta herramienta hoy en manos de todos y cada uno de ustedes, ¿sí? La historia ambiental, ya sea argentina o internacional, la reciente sanción de la ley Yolanda y en virtud de esa ley la realización de este curso forma parte también de esa herramienta de acción, ¿sí? Esta herramienta de acción hoy en manos de todos y cada uno de nosotros, ¿sí? En nuestras acciones diarias, ya sea en el ámbito laboral, afectivo, ¿sí? Una herramienta muy importante en pos de tratar de mejorar este ambiente en el que habitamos, poder cuidarlo, protegerlo como corresponde, ya sea para las generaciones actuales, nosotros los que estamos transitando ahora la vida, como así también a las generaciones futuras. Muchas gracias por su atención en esta cuarta clase. Los invitamos ahora a participar, como siempre, en el foro para contestar los que quieran las preguntas de autoevaluación. Muchas gracias para todos.